Antes de entrar al consejo de la palabra, quiero invitarlo nuevamente con lo que anunciaba el hermano Edgar, hermana Esmeralda también, de apoyar el evento que cada fin de mes se lleva a cabo de dar apoyo a la comunidad. Todos los hermanos que participan sirviendo cada último sábado del mes, levanten su mano por favor. Mire, es un grupito, ¿verdad? Y estos hermanos son los que apoyan y sirven. Y los tiempos tan difíciles y las cosas están cambiando, sabemos cuánta necesidad hay. Pero precisamente por eso no debemos de bajar la guardia, sino seguir insistiendo. Dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo, ¿qué? Segaremos si no desmayamos. Así que en el nombre del Señor les digo, se prohíbe desmayar en esta iglesia. ¿Cuántos lo reciben, hermanos? Entonces miren, el que da el ejemplo empieza por su casa. A partir de este día, el domingo, los miércoles, mi esposa y su servidor vamos a traer, porque no es mucho esfuerzo traer unas 2 o 3 latas, algún bolsita de sopa, algún frijolito, algo que no es penoso, dice la amén, no es gravoso. ¿Cuántos creen que lo podemos hacer? Entonces yo les invito en el nombre del Señor que próximo miércoles, el domingo, y cada vez que el Señor nos permita, mire, como hormiguitas. Y para cuando llegue el fin de mes, yo le aseguro que la canasta esta simbólica, allá adentro está el alfolí. El alfolí siempre se habla en Malaquías de traer diezmos a la casa del Señor, dice, y hay alimento. Pero alfolí, todo el tiempo la gente lo relaciona con dinero, con traer. La palabra de diezmos asusta a muchos, y luego como hay mucha mala interpretación en eso. Sin embargo, alfolí es un lugar donde dice, y haya alimento en mi casa. Y hoy por hoy, allí en la capilla está el alfolí. ¿Cuántos lo han visto? Esa bodeguita, podemos llenarla durante los primeros 3 domingos y 3 miércoles, 4 miércoles, por decir así. Y cada fin de mes podremos tener algo que estarle dando a la comunidad. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Quiero decirles que el Señor es bueno porque aún en el trabajo, les digo rápidamente, estoy reparando una cocina en una ciudad aquí cercana. Y como algunos hermanos nos conocemos de construcción, vienen a ayudarme. Y llegó uno de los hermanos y pues la familia de casa, pues me dicen don José Luis, imagínense. Es el que desbarata y vuelve a armar, ¿verdad? De pronto llega un hermano y le digo hay que hacer esto y esto, y me dice, está bien, pastor. Y la persona se oyen, se quedan. Al rato vuelve a preguntarme, ¿y aquí exactamente qué va a ir, pastor? Y la otra vez, hasta que ya miro que con los ojos están hablando. ¿Cuántos saben que con los ojos se habla? La mirada, ¿verdad? La pregunta. Y le digo, sí soy pastor, por eso ellos me dicen pastor. Son parte de la congregación. Y bueno, les doy una palabra. Y empiezan las preguntas, ¿y qué hacen ahí? Y les compartimos brevemente, amén. Y llegó el punto de decirle, pues cada mes tenemos despensa para las familias con necesidad. Es una familia muy grande. Mira, hermanos, corrieron la voz y ya me tienen despensa para la próxima semana. ¿Qué le parece? Y son personas que no conocen el evangelio, pero es una familia bastante grande. Una es gemela con otra, y ya vino la gemela y me dijo, apúnteme. Y vino otra, dijo, yo también. Y vino otra, son 4 mujeres y sus esposos. Así que, hermanos, Dios está de alguna manera apoyando este proyecto. ¿Dicen amén? ¿Cuántos creen que nos podemos unir en esto? Nadie nos vamos a desfalcar por estar en unas 2 latitas, perdonen por la insistencia, pero muchas veces, ¿en qué llevo? Hermano, una bolsita de sopa para hacer de letras, de, ¿cómo le llaman? De caracol, de fideo, ayúdenme, ¿verdad? Arroz,
frijol, azúcar, frijol negro también. Aquí no discriminamos, amén. Mire, hermanos, lo que Dios pueda poner en su corazón. Recuerde que Él es el que tiene la voluntad, y por esa voluntad Él pone en nosotros el querer de hacer las cosas. Así que yo los voy a invitar a comprometerse. Levanten su mano los que quieren colaborar en esto como hormiguitas. Dios los bendiga. ¿Se da cuenta? Créelo, es una bendición muy grande poder compartir. Al hacer esto, recuerden que los hermanos no solo reparten la comida, oran, reciben peticiones. Me acaban de dar una buena sorpresa que este pasado, no sé si fue estudio, y llegó una persona, y no sé si nos está visitando por aquí hoy, pero de eso se trata, de compartir. La palabra va acompañada del pan material y del pan del cielo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Así que damos gracias a Dios por ello. Quiero invitarlos para participar en esta tarde, entonces, ahora de la comunión. Y solo quiero recordarles que el pueblo de Israel, cuando inició la Pascua que el Señor les indicó, fue su salida de Egipto. Esa Pascua, hay mucho que hablar de eso, pero en pocas palabras simbolizaba el evento glorioso y le daba un énfasis que fueron libres de la situación terrible de Egipto y celebraron la Pascua. Así que eso quedó en ellos para hablar de un ayer que sucedió, y gloria a Dios que fueron libres. Cristo, entramos al Nuevo Testamento y lo vemos, Él mismo, en el mismo tiempo que se celebraba la Pascua, el Señor inició la Santa Cena. Así que hablar de la Pascua de Israel, el evento en Israel, es hablar del pasado, pero también apuntaba al presente. Y hoy, celebrar la Santa Cena, no solamente es recordar también que somos libres en el Señor, dicen amén. Cristo es nuestra Pascua, ¿cuántos sabían? Y que ahora no solo es eso, sino también, así como Israel salió de Egipto, un día tú y yo saldremos, pero para estar con el Señor. La palabra es clara. Yo pensé que iba a haber muchos amenes, pero ahorita lo voy a explicar por qué a veces notamos estas cosas. Y esto es lo que sucede. Así que en el capítulo 26 de Mateo, que es algo que siempre estamos meditando, y Corintios, dice la palabra en el capítulo 26 y verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Participe del pan. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Participe de la copa. Exprese al Señor su gratitud, piense en su salvación que fue producida por el sacrificio de Cristo en la cruz. Padre, te damos gracias. Gracias porque estamos siempre recordando los favores y misericordias que has tenido, pero por sobre todo el precio que pagaste por nuestra salvación. Tu palabra nos insta a que tengamos memoria de esto, siempre pensando en ti. Y esa espera, Señor, y esa memoria solo es con un propósito. Mientras vuelves por tu pueblo, nos das la oportunidad de compartir esta grandeza, este regalo del cielo. Gracias, que nos llamaste de las tinieblas a la libertad de la luz,
para anunciar las virtudes que has hecho en tu pueblo, Señor. Maravillas gloriosas, vidas transformadas, corazones cambiados, matrimonios restaurados. Gracias, Señor, porque tu palabra sigue corriendo, es viva y eficaz. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar y voy a estar compartiendo varias escrituras. Esta tarde la misma Biblia es la que va a decirnos muchas verdades gloriosas. Así que prepare sus notas. El capítulo 5 de Mateo, verso 6. Retomamos las bienaventuranzas. En el verso 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El hambre física, el hambre natural, el hombre, es condicional, porque a veces sabemos que debemos comer. Los grandes trabajos y compañías por ley tienen un tiempo de descanso para ir a tomar alimento. Pero cuando digo que es condicional es porque a veces se come sin apetito. ¿Alguien ha comido sin apetito? ¿Verdad? Sabemos porque tenemos que comer, pero realmente no tenemos apetito. Así que el Señor usa esta palabra en las bienaventuranzas y lo que marca es dichosos, bien dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, cuando aplicamos la palabra yo tengo hambre de verdad, pues voy y como, ¿dicen amén? Pero hay personas que muchas veces nos hemos malpasado, a veces por terminar la tarea o por esperarnos a determinado lugar. Este día llegué un poquito corriendo y les voy a ser honestos. Hay una persona que le he estado hablando del Señor por lo menos 10 años. Comenzó trabajando conmigo y ahí empecé a hablarle. Tiene mucho respeto, me aprecia. No pasan días que me está hablando. Muy agradecido porque aprendió el trabajo, hoy trabaja por su cuenta. Y ya tenía días invitándome a desayunar. Y hoy me comprometí a desayunar con él. Por eso mi esposa y hoy venimos en carro separado. Pero me sirvió para estar nuevamente y hablar con él. Y precisamente me estaba compartiendo hoy el problema de enfermedad que ha tenido en estos días. Y es que desde que lo conocí, es persona que no quería parar de trabajar. Rápido, cualquier cosa y seguir y seguir y seguir. ¿No se le suena muy parecido a esto? No, levante la mano si es del grupo, ¿verdad? Pero terminó en el hospital, me platicó todos los problemas que tuvo, bastantes. Y yo no sabía porque dejamos de vernos físicamente. Hablamos por teléfono, pero no hay oportunidad de hablar de todo. Estuvo muy cerca de perder la vida. Y precisamente me regocijaba yo al oírlo porque me estaba hablando. El médico le dijo, esto es por hambriadas, por detenerse de comer. Así que menciono esto porque estaba yo pensando en la plática y decía, mira Señor, es el tema que estamos tratando. Precisamente, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, cuando pensamos en esto, hay dos cosas. El que tiene hambre busca qué comer. El problema está que cuando no tienes hambre,
no quieres comer. Así que yo voy a empezar por mí mismo, no por ustedes. Ahí váyanse acomodando cada uno. A veces mi esposa me ofrece algo llegando del trabajo. Y siempre está atenta, Dios bendiga a mi esposa. Y le digo, no, porque se me va el hambre. Y es cierto, yo puedo traer mucha hambre. Pero si me da algo dulce, un pedazo de pan o algo, ya se me fue el hambre. Y yo necesito comer. ¿Cuánto necesitan comer? Hay que estar fuertes, dice el amén. Así que el problema está en que en esta vida, muchos de nosotros, hablando del hambre secular, nos malpasamos. Y en vez de comer, tomamos golosinas. Ya están pensando en los Doritos, en los nachos y las papas fritas. Y no se diga los chuchulucos, ¿verdad? Ahí te va esto para que aguantes. Pero el cuerpo se daña con el tiempo. Hay desnutrición, hay falta de defensas, candidatos para que cualquier cosa nos afecte. Así que el Señor está hablando de una bienaventuranza, de una dicha, de una felicidad a los que tienen hambre. Pero cuando Él está hablando de eso y dice serán saciados, está hablando precisamente porque Él es el pan de vida, dice el amén. Él es el pan. Entonces, de manera que físicamente, secularmente, cada quien sabe si come o no come. Dios bendiga a los que comen y se cuidan, y el que se descuida, pues ya sabe las consecuencias. La factura viene tarde o temprano, ¿sí o no, hermano? Así que el Señor está hablando, usa la palabra que todo el mundo entendemos, lo que se siente al tener hambre. Y es algo que todo el mundo entendemos, pero dice la palabra, serán saciados. La pregunta era, Señor, pues yo me saceo cuando como. Yo a la hora que quiero como, yo me quito el hambre. Sí, pero no está hablando ahora de ese pan, porque lo aclara, los que tienen hambre y sed de justicia. En primer lugar, si a sabiendas me paso una hambriada y me mantengo con me entretengo con 2, 3 chuchulucos o dulces galletas, yo estoy en problemas. Porque yo mismo estoy atentando contra mi cuerpo. Y cuando dice hambre y sed de justicia, digan amén recio si están de acuerdo en lo que voy a decir. Es injusticia cuando no comemos como debe ser. ¿Se da cuenta cómo inmediatamente las dos palabras están? Serán saciados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces espero que el Espíritu Santo nos haga pensar un momentito y entendamos en relación al alimento físico. ¿Es justo o injusto la manera que nos alimentamos? Yo creo que más de alguna vez, empezando por su servidor, fallamos en esto. A veces nos espantamos la hambre con lo que sea. Pastor, ¿qué tiene que ver esto? Es que el Señor está hablando precisamente del pan, que sí sacia la vida del hombre. El capítulo 6 de Juan, verso 33, repito, Juan 6, 33. Y vaya mirando cómo la palabra aclara entonces cómo es que realmente podremos ser saciados. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En el capítulo 6 de Juan, verso 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Está muy marcado. Y cuando se habla del pan, está hablando de comer. Ahí mismo en el capítulo 6 de Juan, verso 51, note, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno
come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y acabamos de hacer memoria de esto. ¿Dicen amén? Él dio la vida. Y lo aclara. No se trata de comer físicamente el cuerpo de Cristo. Es comer la palabra de Cristo. Es comer el ejemplo, la enseñanza. Capítulo 7 de Mateo. El verso 7 y 8. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Aquí hay dos cosas bien importantes. El pan del cielo, el pan de Dios, la palabra de Dios no viene a obligar a nadie. Es algo voluntario. Y precisamente el pan es la palabra, el alimento, la enseñanza, la instrucción. Cuando la conocemos, créanmelo, hay personas que no se han convertido al evangelio, pero conocen la palabra, han leído. Y cuando alguien los quiere sorprender por allá afuera, no, dicen, eso no está bien. Eso es injusto, Dios no puede ser así. No voy a salir del tema, pero quiero hacer memoria en algunos de ustedes. ¿Se han fijado que a través de los años ha habido varias sectas que usan el nombre de Dios y han envuelto mucha gente? Sin ir muy lejos, recordamos la matanza en cantidad de gente en Texas, Waco, Texas. ¿Alguien se recuerda de eso? David Koresh. En San Diego, otra similar. Unos hombres preparados. En el estacionamiento quedaron los carros del año, puros carros exageradamente caros. Mercedes, BMW, Corvette, todo eso. Y dentro estaban todos envenenados porque un líder les dijo que esa es la vida de Dios, que hay que huir de este mundo, que este mundo es pecador. La Biblia lo dice así, pero no quiere decir que salgamos de este mundo, porque aquí se va a manifestar como Dios cambia, transforma y regenera, y no que Dios viene a decirle a la gente, muérete, acábate, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Dicen amén? Y a través de la historia usted puede ver casos tremendos donde alguien oyó una enseñanza que no está en la Biblia o está torcida y se han quitado la vida. De hecho, hay muchos documentales de todas estas falsas doctrinas. Usted lo puede encontrar ahora con el famoso chismebook, ¿verdad? Pero lo que quiero que entendamos que cuando el Señor nos habla en su palabra, nos habla bien claro. En Mateo 7 y 8 se está hablando de pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Las palabras que aquí están solo están centradas en dos cosas. El que pide, recibe, se le dará. Y el que busca, halla. Si lo aplica en cualquier área de su vida, usted puede estar mirando a alguien que está vendiendo una fruta muy sabrosa quizá. Usted no trae dinero, pero usted solo hay una opción. Se atreve a pedir y por lo menos le van a dar una probada. ¿Dicen amén? Porque cuando uno es honesto, la gente entiende. Oye, me gustaría probar, pero no traigo dinero. Oh, mire, aquí está una probadita. Cálela, dicen así, ¿verdad? Así que el que pide, recibirá. La palabra del Señor es exactamente igual. Dios no obliga a nadie. El que pide, recibe.
Entonces son dos cosas acompañadas, la petición y la respuesta con la bendición. Y la segunda frase es, buscad y hallaréis. ¿Tienes hambre? ¿Cuántos andamos buscando en la hielera? A veces ya tarde. Yo soy uno de ellos. ¿Se da cuenta? Entonces no nomás es mental. Buscas y hallas, pero implica esa acción, ese movimiento. Espero que el Espíritu Santo nos ayude, esté tocando las vidas, dando entendimiento. Porque podemos quedarnos allí, y aún los creyentes que tenemos mucho tiempo, podemos quedarnos de alguna manera estancados en un tope, por decir, y no avanzar más. Porque de pronto olvidamos que no nomás es la frase. Por decir, oh, yo amo al Señor, yo creo mucho al Señor, pero jamás me paro en la iglesia, jamás me paro en la congregación de los justos, jamás le canto, jamás le adoro. ¿Cuánto me entienden? Alguien describe y dice, un barco abandonado en el mar, varado, no alcanzó a llegar a tierra. ¿Va a llegar a tierra? No, está varado. Ahora necesita ayuda, ahora hay maquineras tremendas que las sacan y de alguna manera les ponen bolsas y las inflan para que flote. Bueno, tanto eso. No, pero aquí no vamos a andarle poniendo bolsas para que floten los cristianos, ¿verdad? No, el que quiere buscar el puerto, va a buscar la manera y va a hallar respuestas. ¿Dicen amén? Así que, cuando leemos esta escritura, quiero leer algunas partes, aquí las tengo, que es bien importante y que nos da un panorama más amplio. Mateo 7. Y ve hasta dónde el Señor nos habla. Voy a leer hasta el verso 11. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Aquí va la pregunta. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Habrá alguien? ¿Verdad que no? Ningún padre le va a dar a su hijo que le pide pan y le dará una piedra. O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Son preguntas. Y note lo que dice el verso 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Dice el amén? Así que en estas dos frases implica, queremos recibir, hay que pedir. Queremos hallar, hay que buscar. Cada uno de los que hemos sido tocados por la palabra, Dios usó algún medio, alguien nos habló, estuvimos en una reunión, alguien nos testificó. Precisamente, con permiso, hermana Lucía, la hermana Leso fue el medio para que usted se acercara. Y la acción de usted de buscar halló. Vino de visita y ahora no se quiere ir. ¿Cómo? Es mi casa, ¿se dan cuenta? Y si hablamos de lo que el Señor ha hecho con mi hermana, olvídese, milagro, maravilla. Y cada uno de los que estamos aquí, en algún momento de sinceridad, pedimos y recibimos, buscamos y hallamos. Pero hay a veces un cierto las llantas. Y aunque prende el motor,
pero las llantas están ahí dando vueltas, pero no avanza. Y por supuesto, esto es lo que el enemigo quiere, que nos quedemos ahí. Pero yo quiero invitarlos a que de alguna manera avancemos. Y déjenme explicarle algunas cosas importantes. Muy seguido en los púlpitos que quieren mantener el nombre de Cristo vigente, sonando, repiten enseñanzas que son el cimiento. Y gracias a Dios por esas congregaciones. Y es por eso que conocemos y aceptamos su nacimiento a través de la Virgen María, su muerte en la cruz, su resurrección y hasta su ascensión, cuando Él se despide de los discípulos y vuelve al Padre. Y pareciera que ahí en ese momento de la ascensión, para muchos sufre un cambio mental de alguna manera, porque de pronto piensan, el Señor se fue, prometió que volverá, sí, pero en muchos corazones hay un asunto de una distancia. Él se fue, hay una distancia entre nosotros. Me siento solo, estoy aislado. Sí, está bonita la historia, Él anduvo aquí, hizo esto y lo otro, y la Biblia está llena, pero Él se fue. Sí, pero prometió que volvería. Pero lo que quiero más su atención es que ese error se puede borrar en el nombre del Señor, para que no terminemos solo usando palabras. Yo creo en el Señor, yo sé que Él está conmigo siempre, yo sé que Él volverá. Sí, pero realmente hay una práctica de pedir y recibir continuamente. Porque honestamente, mire, le voy a compartir algo. Hay personas que a través de los años hemos platicado, me dicen, antes yo oraba, pedía al Señor, no sé qué me pasó, ando medio frío, y ahora le pido y siento que no me oye. ¿Han oído esas pláticas? Siento que no me oye. Bueno, eso es lo que tú sientes, pero el Señor sí oye. Y es eso, es que de alguna manera se nos olvida que tenemos que seguir buscando y que hallaremos. Romanos capítulo 8, verso 9, para los que entendamos que sí, Él se fue, pero no nos dejó solos. El capítulo 8 de Romanos, verso 9, dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es que muchas veces hemos dejado apagar. Y cuando hablamos de vivir en la carne, muchas veces pensamos en cosas muy horrendas, muy feas. No. Vivir en la carne es simplemente vivir con nuestro yo, nuestra capacidad. Y donde de pronto vemos las cosas de Dios como si fuera nuestra, que las nuestras están limitadas, ¿dicen amén? Pero no de Dios. El capítulo 15 de Juan, verso 23. Nota esta declaración: cuando pedimos y recibimos, cuando buscamos y hallamos, tenemos continuamente respuesta. Dice, respondiendo Jesús les dijo, atención, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. La diferencia entre que tengas un amigo que lo invitas a pasar unos días a tu casa, una cosa es que esté dentro de tu casa y otra cosa es que le pongas una casita de acampar en la yarda ahí afuera, en el zacate. No, es que entonces Cristo viene a acampar. La pregunta es, ¿Cristo mora en nosotros o acampa con nosotros? Mire, entonces
¿Cómo podemos recibir? ¿Cómo es que hallamos? Porque pedimos, porque buscamos. Lo vuelvo a leer. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, escuche bien, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Este es el resultado de buscar. Si hablamos del amor, la palabra popular entre el ser humano, para todo el mundo decimos, yo te amo. En inglés y en español, donde quiera vemos. O un corazoncito simplemente, ¿no? Es tan fácil decir, yo te amo, I love you. Uy, en inglés, qué bárbaro, se me raya el disco por donde quiera oigo. Sí, no, pero el amor no es una palabra. El amor son acciones, dicen amén. Son hechos. Y el Señor dice, el que me ama, está hablando está pidiéndole, está presente siempre. No solamente como dicen nuestros dichos muy mexicanos, ¿no? Solo cuando el zapato me aprieta, entonces no se me cae el Jesús de la boca. No, el cristiano no espera que el zapato le apriete. El cristiano, el creyente, al levantarse empieza a darle gracias a Dios. Dice amén. Este día lo entrego en tus manos, Señor, guárdame, líbrame, úsame, porque ahora tienes el panorama completo. No solamente es yo voy y yo recibo y yo disfruto, no. Señor, guárdame, cuídame, pero también úsame, déjame compartir algo con alguien. Esto es el amor, dice el amén. Así que cuando dices yo amo al Señor, usted mismo dígale, sí, cómo no. En una reflexión, por supuesto, ¿verdad? El Señor sabe que le amo de verdad. Todas esas cosas son bien importantes. Así que cuando no le amamos y no estamos en ese pedir continuo, en esa búsqueda, casi sin darnos cuenta ponemos a Cristo en una posición muy lejana. Inclusive personas que no han conocido la palabra, solo tienen palabras de opinión o alguna palabra breve, pero no conocen, personalmente no han leído, no han buscado. Pues les cuesta creer. Y mantienen precisamente ese Cristo, ese Dios, a la distancia, solo en ocasiones. Por eso a veces hasta nuestras oraciones, nosotros mismos nos sentimos que están huecas, están mal ubicadas. Y es cuando el Espíritu nos está redarguyendo. Entonces tenemos que dirigir bien nuestra oración a Dios. Porque hasta una oración, la Biblia enseña cómo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Todos nosotros decimos, Señor Jesús, Padre, por tu Hijo amado Jesucristo te pido esto. Mira esta condición, mi hijo, mi familia, este negocio, esta situación. Pero cuando no hay esta fórmula, que todo lo que pides al Padre en el nombre de Jesús, es solamente Dios, y luego más triste, Diosito te va a ayudar. Diosito primero, ¿se han fijado en eso? Lo minimizan. Pero solo así, Diosito. No, Pérez, es que la oración solamente en el nombre de Jesús va para el Padre. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y a Él es que va dirigida nuestra oración. Así que yo le invito a que cada día le demos gracias al Señor, porque hay un Cristo presente, vivo en nuestras vidas. Lo vuelvo a repetir, Juan 15:23. Respondiendo Jesús les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿De qué estamos hablando? De un Señor presente, que vive, no acampando, mora en nosotros. ¿Dice el amén? No es un asunto de, te invito, Señora,
a acampar en mi vida. No, no, no. El Señor es un Dios fuerte y celoso. No quiere su lugar en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen, hermanos? El Señor tuvo un momento muy especial con sus discípulos, ya cerca de terminar su ministerio en la tierra. El Señor sabía que pronto vendría el arresto, el sacrificio, el sufrimiento, aún la muerte. Él sabía. La Biblia nos deja ver cómo Él empezó a anunciarle a sus discípulos. Pero nos estaba dando también la enseñanza, no solo a ellos, a nosotros todavía nos es útil, de que Él mismo le pedía al Padre. ¿Cuántos se daban cuenta al leer la Biblia cómo Jesús le pide al Padre? Y también vimos Hechos cómo le respondía. No tengo ahora la escritura, pero yo sé que ustedes la encuentran pronto. En el bautismo de Jesús. Allí en el río Jordán, con Juan Bautista, el Señor le da testimonio: este es mi Hijo amado. E inmediatamente la presencia del Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces, ese primer lugar, ese poder glorioso que Él tiene, es solo el propósito original de Dios: salvar al mundo a través de Jesús. No hay otro. Empieza su ministerio y a través de los días, cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos damos cuenta sobre todo el proceso de todo el sacrificio que vivió. Nos damos cuenta que Él sabe la persecución que hay, la lucha, lo que no es fácil, porque Él mismo lo experimentó: rechazos, burlas, desprecios, usted nómbrele. Pero precisamente desde que nació, escuche bien, quien hizo la obra fue el Espíritu Santo, dice el amén. Quien lo ayudó a mantenerse en el camino sin desenfocarse, todo el sufrimiento y llegar hasta el Calvario. El mismo Espíritu lo mantuvo allí. Y esa fuerza es la única que lo mantuvo para dejar un mensaje claro. Ahora póngame atención a esto. Se está llegando ese momento, Él lo sabe, y empieza a hablar con sus discípulos y lo hace en una forma muy abierta. Les empieza a hablar de palabritas como: uno de vosotros me entregará, seré entregado en manos de pecadores. Y todos conocemos las pláticas que hubo entre Jesús y los discípulos. Pedro fue uno de los que intervino: no, que no te acontezca eso, ¿verdad? Y todo está apuntando. Lo que quiero llamar su atención es esto: Él vivió esas situaciones, esas emociones que vive uno cuando hay ataques, burlas, rechazo, en su caso golpes, sacrificio y muerte. Él ya estaba caminando en todo eso. Solo faltaba ir a la cruz. Pero empieza a hablarle a sus discípulos que Él se va a ir, pero no los dejará huérfanos. Cuando hablamos de la palabra huérfanos, estamos hablando de una criatura sin padre. No es nada agradable, dice la amén. No es agradable. Ni siquiera el niño puede expresarlo, es un bebé. Pero los que nos damos cuenta y vemos eso te llega. Un niño huérfano. Oiga, en las noticias vemos cada cosa todavía hoy. El Señor los ve así. Cuando le dice: no os dejaré huérfanos, así los ve, y solo por esta razón, porque Él sabe lo que hasta a ese momento ha vivido. Recuerden que sus propios hermanos, su familia, se burló. Y aunque poco se habla de esto, José, su padre adoptivo, desaparece de la escena. No sabemos, la Biblia no nos deja ver, pero sí nos deja ver que María, su madre,
sus hermanos también lo abandonaron en algún momento. Ya se dejó de hablar de ellos. Solo aparecieron hasta el día de Pentecostés. ¿Alguien ha leído eso? ¿Por qué mencionamos esto? Porque el Señor vivió eso que se siente cuando no solamente gente te ataca, te rechaza, pero tu propia familia te abandona. Ahora Él está mirando a sus discípulos que va a llegar ese momento y que todo lo que Él vivió por hablar del reino de Dios y presentar que Él es el Hijo de Dios y que además les dejó la tarea a ellos también, hagan esto. Los llamé, los preparé para que estén conmigo, para que vayan y sigan predicando esto. Pero el Señor sabe lo que les espera. Y por eso les dice que no se quedarán solos, no los dejará huérfanos. El capítulo 14 de Juan, verso 18, es donde él menciona la palabra no os dejaré huérfanos. Hay una serie de escrituras donde el Señor está hablándoles que sin duda en algún momento los entristeció. Le voy a dar, por ejemplo, algunas que están en capítulo 14 de Juan, verso 1 y 2. Lo primero que encontramos que les dice que no los abandonaría. Además menciona que enviaría al Consolador y iría a preparar lugar. Volvería y los tomaría a sí mismo. Pero estas cosas el Señor se las dijo por saber lo que venía. Y todos sabemos cómo batallaron los discípulos. Y todos murieron de alguna manera bastante triste, pero jamás se rindieron. Esto no quiere decir que los cristianos tenemos que morir de manera trágica, no. Eso fue a los discípulos. Se mantuvieron allí. Él vio lo que sentían, él vio lo que venía, los vio tristes. Y al mencionar, no os dejaré huérfanos, los está viendo así. Sabe que no podría sobrellevar. Y hasta menciona el capítulo 16, verso 17, mismo de Juan. Dice: un poquito y me veréis, y un poquito y no me veréis. Está hablando de los dos tiempos, pero menciona la palabra poquito, no mucho. Están hablando del proceso nada más. Me voy, pero no os dejaré huérfanos. Físicamente me voy. Visiblemente no me van a ver, pero volveré para estar con ustedes y para siempre. Esa verdad en los discípulos es la que los mantuvo. Hoy por hoy, muchos hombres y mujeres dentro del cristianismo batallan porque de pronto dejan de creer en esa verdad que Él mora. Esa promesa de que se va, pero no nos deja huérfanos, hermanos, está vigente. El Consolador, y la palabra que usa Consolador es una palabra que tiene que ver precisamente, consuela, dice la amén. ¿Qué situaciones no vivieron ellos? ¿Qué situaciones no estamos viviendo también nosotros? Pero si mantenemos esa idea de que Él se fue y volverá algún día, sí, pero dejó al Consolador, es decir, no estamos solos, dice la amén. Entonces tenemos que mantener esa verdad ahí con nosotros para entender que donde quiera que estemos, en cualquier circunstancia, Él está con nosotros. Por eso en el capítulo 14 de Juan, verso 6, muy conocido, Él se declara como el camino,
la verdad y la vida, porque sigue siendo eso nuestra dirección. ¿Cómo se llama ahora lo de los teléfonos que nos da las direcciones, hermana? Bueno, eso. Esto es lo mejor que eso. Cristo es lo máximo en esa dirección. ¿Cuánto lo creen, hermano? El Señor sabía esas situaciones. Ahora, ellos la vivieron, les dejó el Consolador. Pero ¿sabes una cosa? No solo sus discípulos, tú y yo también somos discípulos del Señor. Y hoy por hoy, la oración del Padre sigue vigente para bendecirnos, para protegernos. En Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí mismo Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ahora póngase en su lugar. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas fueron palabras a sus discípulos. Ustedes darán testimonio también. Esta palabra también nos queda a ti y a mí. ¿Cuántos dan testimonio de que está con nosotros? ¿Se da cuenta? Entonces yo le animo que no dejemos de pedir, pero con la expectativa de que recibiremos. No sea una palabra solo yo estoy buscando, sino que las acciones de buscar. Tal vez suene muy rayado, pero ¿cuántas veces abrimos nuestra Biblia? ¿Cuántas veces oramos en casa? Y vaya que la oración sobre todo es sin cesar. Pero pequeños detalles ahí están. Sin embargo, cada uno de los que practicamos esto, sabemos la bendición que es. No te enfrías, dice el amén. Así esté congelado el ambiente, te mantienes en fuego. Y no se trata de echar chispas, ni gritos, ni nada. Estamos hablando de carácter, de madurez, dice el amén. Problemas normales de la vida, matrimoniales, crecimiento de los hijos, problemas con los trabajos, los patrones, los negocios, nómbrale. Pero si estamos allí, Él está dirigiéndonos. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es un Dios de justicia. Juan 16:7. Pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cierro con esta escritura, porque aquí, si se dieron cuenta, todos los movimientos del Espíritu Santo en favor de nosotros es enfrentar situaciones. Estamos allí buscando y encontrando, pidiendo y recibiendo. Pero si fuera poco, esta escritura de Juan 16:7 hasta el verso 13, el Espíritu Santo no solo está para guiarnos, no está para hablar de su cuenta, es decir, no hablará de un programa nuevo de Jesús, no, tomará lo que Jesús ya empezó y viene a confirmar el mismo trabajo del Señor. Y nos guía, nos dirige, pero además nos hace saber las cosas que vendrán. Mucha gente está asustada con lo que está pasando ahorita en el mundo, sobre todo de estas guerras entre Irán, Israel y los pueblos alrededor. Todo está dicho en la palabra. Solo es cumplimiento.
Pero ¿cómo lo sabes? Porque el que busca, halla. ¿Dicen amén? Nos conviene, hermanos, seguir buscando de Dios. Y este Espíritu, este Consolador, que conoce nuestra mente y todo nuestro ser, sabe que estamos invirtiendo, pidiendo, buscando y moviéndonos en armonía con todo esto. Él sigue guiándonos, Él sigue mostrándonos un horizonte y además nos hace saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuántos se gozan por ello, hermanos? Quiero invitarlo para que nos pongamos de pie en esta tarde. Hoy por hoy el Espíritu Santo no está reemplazando a Cristo. Y menciono esto, porque voy a decir con mucho cuidado esto. El Evangelio sí está siendo reemplazado por muchas personas que no conocen la palabra. Cristo dejó bien claro el mensaje. Desde su nacimiento en el pesebre, hasta su muerte, resurrección y su ascensión, el trabajo quedó bien claro en favor de salvación de los hombres. No hay otro propósito. Y el Espíritu Santo sigue haciendo esto. Sí, hombres están reemplazando el Evangelio. Hoy se habla de un Evangelio de prosperidad y de muchas cosas. El Espíritu Santo sigue hablando el mensaje sencillo de Cristo. Hermanos, vale la pena seguir buscando y pidiendo la dirección de Dios. ¿Cuántos lo creen? No hay nada nuevo. Ya empezó, Cristo lo hizo y su propósito eterno lo cumplió. La tarea es nosotros. ¿Le creemos? Adelante. ¿Cuántos seguiremos pidiendo y buscando, sabiendo que recibiremos y hallaremos? ¿Dicen amén? Padre, te damos gracias en esta tarde. Pedimos, Señor, que siempre nos des esa hambre de comer el pan, que es tu palabra. Promesa que seremos saciados. Traeremos siempre una palabra fresca para dar a alguien más, pero también para nosotros mismos. Tu palabra nos levanta. Tu Espíritu no solo nos redarguye, pero nos dirige, nos corrige. Gracias, Señor, porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz. Permite que tu pueblo mantengamos bien claro que tú eres un Cristo real, vives, está presente, está de morada con nosotros. Permítenos mantenernos así, firmes, aunque a veces vamos llorando, porque tu palabra así lo dice. No es fácil, pero esperando en ti. Y tu palabra dice que los que confían en ti nunca serán avergonzados. Gracias, Señor. Esta tarde nos vamos meditando en tu palabra. Permítenos mantenernos allí al día con tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Estamos despedidos. Que el Señor bendiga el resto de este día y disfruten con su familia, cualquier actividad que tengan. Dios les bendiga, Dios les guarde.